Bueno, queridos amigos, esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de una de las doctrinas cardinales en la Escritura. Tiene que ver con la justificación. Escuche bien esta mañana a lo que dice, lo que significa la justificación. La justificación es un cambio de relación y posición del hombre para con Dios. Cuando el hombre es declarado sin pecado delante de Dios, por gracia de Dios, él es librado de toda culpa y castigo de su pecado por medio de la fe que él ejerce en la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y luego dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:28 dice, aquí que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Qué bueno dice la Biblia ya en Colosenses 1:20, y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Queridos amigos, el ser justificado tiene que ver con el hombre cambiar su relación y su posición con Dios. El hombre estaba, dice la Biblia, que cuando nacemos hijos de ira. Nacemos apartados de Dios. Pero cuando somos salvos y ponemos nuestra fe en Cristo, dice la Biblia que ahora ya somos reconciliados con Dios, y ahora somos hijos de Dios, y ahora somos, ¿verdad? Tenemos una relación diferente con Dios. Dice la Biblia que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando una persona cree en Cristo, él es declarado, ¿verdad? Limpio de todo pecado por gracia de Dios. Efesios 2:8-9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y este es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Queridos amigos, la salvación es por la gracia de Dios y cambia nuestra relación y nuestra posición con Dios, y nos libra de la culpa y del castigo del pecado por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahí en Romanos capítulo 4, el versículo 2 dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? No la Iglesia Católica, no la Iglesia Bautista, Pentecostal, Presbiteriana, Luterana, Metodista, etc. ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue atribuido a justicia. Empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Dice la palabra de Dios que aquel hombre que cree que Dios puede perdonar, que cree que Dios es misericordioso, que cree que Dios es un Dios lleno de gracia, que cree que Dios tiene el poder y la habilidad para perdonarle y salvarle, y cumple lo que él dice. Dice la Biblia que su fe, querido amigo, le es contada por justicia. Dice, como también dice, ser bienaventurado el hombre al cual Dios, no el sacerdote, no el papa, no la virgen, no María, no el pastor Enrique González. Dice, bienaventurado el hombre al cual Dios
atribuye justicia sin obras. Eso quiere decir que todo hombre borracho, mujeriego, adúltero, perverso, mentiroso, ratero, puede obtener la justicia de Dios, la perfecta justicia de Dios atribuida a su persona cuando él cree en la persona del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando una persona mira la cruz y se da cuenta que Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, vino a este mundo, murió, llevó su pecado, fue sepultado y resucitó, murió, fue sepultado y resucitó, y ahorita está a la mano derecha de Dios, y Él tiene vida eterna. Dice la Biblia que si usted confía en Él, y va con Él, y cree en Él, como el Salvador, y aquel que le puede librar de su castigo y de su pecado, dice la Biblia que Dios puede atribuirle a usted justicia perfecta de Dios, para que usted escape el juicio y el castigo de su pecado. Yo no sé si usted se da cuenta, querido amigo, pero Cristo ahí en la cruz sufrió su castigo eterno y sufrió su muerte física, pero también su muerte espiritual. Eso fue, ¿verdad?, lo que el Señor Jesucristo hizo ahí en la cruz del Calvario. Cuando una persona es declarada justa por Dios, no se le puede imputar pecado o atribuírsele pecado o culparlo. Por eso decía David, bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. Y luego dice el versículo 7, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y luego dice, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado o no le atribuye pecado o no le pone pecado a su cuenta, querido amigo. Cuando Dios le perdona a usted, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él estaba muriendo por todos los pecados futuros de nosotros. Y hoy usted todavía ni veníamos a este mundo. Así que todos los pecados que Cristo murió en la cruz, el paquete del pecado de Enrique González, Cristo lo sufrió todo ahí en la cruz del Calvario. La muerte, la condenación, ¿verdad?, la vergüenza de Enrique González, ahí Cristo la sufrió. Y luego dice la palabra de Dios que Él no solamente murió por mí, pero resucitó para poder salvarme a mí y atribuirme a mí su justicia de Dios. Queridos amigos, Enrique González hoy en día todavía tiene un cuerpo pecaminoso, una mente culpable y pecadora, una lengua a veces que tira ponzoña. Enrique González, pastor de la Iglesia Bautista Trinidad, todavía tiene un corazón engañoso. Como dice la Escritura, ¿quién lo conocerá? Su corazón a veces le tienta con la concupiscencia, pero también le juzga. Juan dice, si nuestro corazón nos juzga, dice, Dios es más grande que nuestro corazón. Pero quiero decirle, querido amigo, que a la cuenta de Enrique González hace 32 años que no se le atribuye ni un pecado. Porque todos mis pecados que yo iba a cometer en el futuro fueron perdonados ahí en la cruz del Calvario. Ahora yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, antes de que yo peque, Dios ya sabe. Él ya sabía. Pero para mantener mi relación bien con Dios, yo tengo que mantener una vida de confesión para con Dios. ¿Usted sabe por qué David fue castigado? Porque David se endureció con Dios cuando pecó con Batseba, ¿verdad? Y luego mató a Urías. Y luego dice la Biblia, 9 meses después, ¿verdad?, viene Natán y le dice a David, David, el bebé que está a punto de nacer va a morir. Ese es uno de los castigos que te va a venir por estar 9 meses sin confesar tu pecado de dureza y de altanería y de arrogancia y pensando que nadie te iba a pescar y que todo iba a estar bien. Y Dios le viene a David y le dice, David, sabes que tú no vas a ir al infierno, pero aquí en la tierra tú vas a tener que pagar consecuencias. Yo y usted, querido amigo, no vamos a ir al infierno cuando ponemos nuestra fe en Cristo, porque ya somos salvos.
Y usted, ¿verdad?, que duda de su salvación, nomás lea la Escritura y crea las promesas de Dios. Usted dice en la Biblia que ha sido sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu que le va a resucitar a usted. Ahora, el pecado sí daña su relación con Dios, sí daña su felicidad, sí daña su canto, sí daña el ser utilizado en la obra del Señor, pero usted no pierde su salvación. Usted sí puede perder su relación con Dios. Pero queridos amigos, una confesión diaria es importante. Cristo le dijo a sus discípulos que tenían que arrepentirse todos los días del pecado. ¿Para qué? Para mantener la línea abierta con Dios y humildes con Dios. Ahora, queridos amigos, delante de Dios somos justificados por la fe. Quiero decir esto. El libro de Santiago, capítulo 3, 4 y 5, nos hablan de ser justificados delante de la gente. Por eso Santiago dice, déjame ver tus obras a través de tu fe. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Delante de Dios somos justificados por la fe. Delante de los hombres somos justificados por las obras. ¿Cómo va a ver la gente? ¿Verdad? ¿Cómo va a ver la gente allí, que yo y usted conocemos a Dios y somos maldicientes, mentirosos, mal testimonio? Santiago dice, tienes que cuidar tu lengua, tienes que tener cuidado con la manera de vivir, tienes que tener cuidado con el cuidado de otros, orar unos con otros, ¿verdad? No hacer acepción de personas y tratar a la gente bien para que usted pueda ser justificado delante de la gente. Queridos amigos, es importante, ¿verdad?, que yo y usted aprendamos que delante de Dios somos crucificados por la fe, delante de los hombres por las obras. Delante de Dios somos crucificados del pecado, de su culpa, de nuestra culpa y de su castigo. Aunque al hombre le es difícil de perdonar, a Dios no le es difícil. Dice la Biblia que Dios ama el perdonar, el tener misericordia, el amar. Querido amigo, no sea duro con los pecadores. Dios ama al pecador. Dios quiere salvar al pecador. Dios quiere llevar al pecador. ¿Por qué murió Cristo? Por los pecadores, para salvarlos y llevarlos al cielo. Dios no solo perdona, sino que se olvida de todos nuestros pecados. Dice la Biblia, allá en el libro de Hebreos, que Dios no puede recordar nuestros pecados. Cuando trata de Dios de recordar los pecados de Enrique González que cometí ahí en toda mi juventud, a veces a mí mi mente me turba cuando yo pienso de aquellos años. Pero al pensar, queridos amigos, que Dios me ha perdonado, que Dios me ha salvado, y que ahora soy hijo de Dios, soy justificado, tengo la vida eterna, y ahora mi relación ha cambiado con Dios, eso me anima a mí, porque ni un pecado de Enrique está delante de la presencia del Señor. Dios no se acuerda de mi porquería que yo hacía antes. Miqueas 7, 18 y 19, dice la palabra del Señor. Allí, en el capítulo 7, versículos 18 y 19, dice la Escritura, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad? Y luego dice, y olvidas el pecado del resto de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tornará, dice, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Salmo dice que Él tira nuestros pecados detrás de sus espaldas. Qué bendición, queridos amigos, es el saber que Dios, ¿verdad?, nos salva y nos perdona y nos justifica delante de Dios.